Mis hermanos en Cristo, ¿qué puedo decir yo este día? Que gracias a su bondad nos concede estar con ustedes una vez más y esperamos ser bendecidos con la reflexión de este libro extraordinario que es el libro del Apocalipsis. Yo espero que el Espíritu de Dios nos favorezca de tal manera que podamos tener sentido de apreciación de todas las cosas y que de estas tengan razón de ser en nuestro entendimiento. Así que, mis hermanos, gracias al Señor que nos concede estar este día aquí. Y bueno, pues vamos entonces a empezar la reflexión que corresponde al día de hoy. Estamos en este capítulo 14 que pareciera que nunca íbamos a entrar, como si se nos olvidara. Sin embargo, es un capítulo muy atractivo. Por cierto, verdaderamente con muchas cuestiones importantes que nos llevan a ir de manera más pausada. Dijimos que este libro es un libro sobre la segunda venida de Cristo, que es cuando establece o restaura su reino, el llamado reino milenial. Así que, mis hermanos, tengamos eso en mente. El pasaje por sí mismo nos dice que se ha dado la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque esta es una escena que se estaba dando en el monte de Sión con 144,000 hermanos que habían sido redimidos, que habían sido rescatados y que estaban ahí disfrutando aquella fiesta tan hermosa que era el festival para mí, el festival de la restauración del reino de los cielos, que hemos dejado muy claro. Dios ciertamente le entregó a Israel un regalo, por así decirlo. Pero déjeme decirlo mejor de otra manera. Dios hizo dos proyectos. Uno de ellos le llamé el proyecto de la salvación. Un segundo, el proyecto de un reino, no del reino, de un reino en el cual se establecería un gobierno con el pueblo de Israel y con su rey Cristo Jesús, gobernando el mundo entero. No podemos escatimar la versión de la Escritura. Literalmente se establecerá, se restaurará el reino de David, que viene siendo pues propiamente lo que le prometió, los territorios que le prometió a David, que le prometió a Abraham. No más allá de eso. Sin embargo, ese reino que se ha entregado al Hijo de David, que es Cristo Jesús, va a tener dominio sobre los reinos del mundo, que no son la misma cosa que el reino de los cielos. Insisto, el reino de los cielos es ese reino, ese territorio que el Señor le prometió a David y que le prometió que un hijo suyo se establecería en ese trono. Así que, para dimensionar bien, ese reino que va a ser restaurado y que al parecer en este capítulo 14 ya estaba el gran festín, porque había fiesta en grande. Y entonces tenemos un tiempo muy extraordinario. El Señor Jesús ha venido en su segunda venida. Sin embargo, hay cosas del capítulo 14 que corresponden
a tiempos antes de la segunda venida, que yo expliqué. Casos como, por ejemplo, aquellos que murieron porque no aceptaron el número, el sello ni el nombre de la bestia. Quiere decir que ese suceso se estaba dando en un tiempo de plena operación de la gran tribulación y de plena operación del líder que es el anticristo, o que será el anticristo. Por consecuencia, esos que murieron por no aceptar el sello, el número y el nombre, están dentro de un tiempo correspondiente a la gran tribulación, que es el momento cuando Cristo todavía no ha hecho su segunda venida. Porque cuando Cristo venga en su segunda venida, se termina el tiempo de Armagedón y se termina el tiempo de la gran tribulación. Por consecuencia, eso nos da la oportunidad de marcar tiempos y decir, este es un tiempo antes de la venida de Cristo, su segunda, o esto es después. Muy bien, pues hemos estado hablando acerca de un grupo de ángeles que aparecen en el capítulo 14. Y que yo dije, pues da la impresión que este capítulo es el capítulo de los ángeles. Tuvieron una participación extraordinaria, según la profecía. Pero la ocasión anterior, la semana pasada, partimos del versículo 6 del capítulo 14, donde dice Juan, y vi otro ángel volar por en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, a toda nación y tribu, lengua y pueblo. Yo no voy a hablar esta vez de esto, solamente estoy enlazando la reflexión pasada con la del día de hoy. Un ángel predicador del evangelio del reino eterno, que ya explicamos ese detalle del evangelio eterno. Y fue muy precioso, porque evangelio eterno, pues indiscutiblemente el evangelio de la gracia. ¿Por qué? Porque es un diseño de salvación eterna, es decir, un diseño que Dios hizo desde la misma eternidad. Consecuentemente, no se le puede negar que se le llame el evangelio eterno. Mientras que el evangelio que se predicaba el reino de los cielos, que era una predicación asociada a ese reino que le había prometido a David y que Dios le dio a David, que no es lo mismo que el evangelio de la gracia. Y esa predicación del evangelio del reino era un evangelio, era un mensaje exclusivamente para Israel, no para el resto de las naciones, exclusivamente para Israel. Agradó tal que Jesús dijo que no fueran con los gentiles, que no fueran con los samaritanos, sino solo con las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, clarísimo. Sin embargo, hizo una apreciación y les dijo, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esa expresión de id antes nos presenta la idea de que después sí. Es decir, antes no. Prediquen solamente a las ovejas perdidas. Antes prediquen a ellos. Después sí, al mundo entero. Y que es precisamente la palabra de Mateo 24:14 que vimos, en el sentido de que se les dijo, este evangelio del reino, fíjese bien, no el evangelio de la gracia, el evangelio del reino tiene que ser predicado en el mundo entero, de tal manera que se convierte en un mensaje mundial.
con tiempo de aplicación distinta. Primero se dio un tiempo solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Segundo tiempo, que está ya en la fin de los tiempos, predíquenle al mundo entero. Y yo dije, ¿por qué tiene que predicársele al mundo entero? Por una razón muy sencilla. Porque si el Hijo de David va a reinar sobre el mundo entero, lo propio es que el mundo entero sea enterado. Y nada mejor para entrar al mundo que el Evangelio del Reino. Esa es la idea encantadora que usted tiene que tener bien grabada. Por otro lado, como este ángel está hablando de la caída de Babilonia, menciona a Babilonia, que es una ciudad, un reino altamente profético. A ver, vamos a ver de nuevo para que no pierda yo la idea. Es decir, estamos diciendo que este ángel ahora está anunciando la caída de Babilonia y nos lleva necesariamente a una época diferente. Veamos. Eso me lleva a pensar en que la profecía está hablando de Babilonia en términos de imperio, no en términos meramente de un reino, no, en términos de imperio. Y ahí es donde vamos a encontrar gente que se le menciona, pero tiene también carácter de imperio o de figuras imperiales. Eso es muy bonito detalle. Pero antes de entrar en ello, como lo vamos a hacer, yo mencionaba que hubo una bestia de 7 cabezas que representan 7 imperios. 7 imperios que habrá de haber en la tierra entre el principio y el fin de esa edad. Y entonces dijimos, es interesante, porque tenemos únicamente 4 en Daniel 7. Veamos estos otros. Y empezaría diciendo, es el imperio egipcio, que fue un imperio de mucha duración y fue un imperio poderoso, el imperio egipcio. Cae el imperio egipcio y tenemos en segundo lugar el imperio asirio, que por cierto, este imperio asirio se habría de llevar cautivos a las 10 tribus del norte, 10 tribus de Israel. Es decir, expliqué por qué. Porque en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, los líderes de cada tribu se reunieron con él para solicitar que fuera muy bondadoso con las exigencias que le hacía a cada tribu. Y la respuesta de Roboam fue muy soberbia. Y dijo, uno de los dedos de mi padre es más grueso que los lomos suyos. Y 10 líderes de 10 tribus hicieron una expresión y dijeron, Israel, a tus estancias, nada tenemos que ver con el hijo de Isaí. Y eso del hijo de Isaí se refiere precisamente a que de Isaí nació David y esto era del tiempo de David. Entonces es correcto decir, nada tenemos que ver con el hijo de Isaí que está reinando. Porque Roboam pertenecía a la casa de David. Y entonces al dividirse, 10 tribus quedaron en el norte, 2 en el sur. Las del norte serían llamadas el reino de Israel, mientras que las del sur, el reino de Judá. De tal manera que en el sur estaban solamente Benjamín y la tribu de Judá, en el norte estaba el resto. Pero los asirios
se habían llevado cautivos a los descendientes de esas 10 tribus. Y es donde nace el problema con los samaritanos. ¿Por qué razón? Porque resulta que hicieron una mezcla de israelitas con los del imperio, el imperio que había conquistado Egipto, el imperio asirio. Y de esa mezcla híbrida, podemos decirlo, resulta que nacen los samaritanos. Y los judíos realmente rechazaban completamente a los samaritanos, considerándolos como herejes y como un pueblo ajeno a los pactos de Dios. Es muy interesante tener esas historias. Que luego sería, cuando a Jesús le dijeron eres un samaritano, le estaban diciendo eres un hereje. Y entonces esto nos da idea. Sin embargo, en el capítulo 7 del libro de Daniel hay un cambio, o mejor dicho, se presenta de otra manera. En el que acabamos de hablar del imperio egipcio y asirio, nada tenía que ver Babilonia. Ahora empieza un nuevo tiempo que va a calar como uno de los imperios más grandes y más vigorosos de su tiempo, que va a tener como punto de partida de referencia a Babilonia. Y en el capítulo 7 empieza con aquella batalla que se dio en el mar Mediterráneo, en el mar grande, dijo el ángel. ¿Y qué estaba pasando allí? Que las 4 potencias espirituales de dominio de los lugares, las 4 potencias, entraron en pelea, en conflicto en el mar Mediterráneo, en el mar grande. Pero no se interprete que estaban peleando por sus propios intereses meramente. No. Esos 4 potencias estaban peleando una posición de prioridad o de supremacía dentro de un reino que estaría comandado por el gran dragón que es Satán. Porque ningún imperio ha quedado fuera de ese imperio. Y entonces Daniel 7 empieza con Babilonia. Babilonia representada con el oro, el león, que es el primero que surge a la existencia imperial, allá por el año del 605-606. Cuando en Jerusalén reinaba Sedequías, un descendiente real de la casa de David. Y allá en Babilonia, Nabopolassar había conquistado a ese imperio que dijimos que era después de Egipto, ese imperio imperial que se llevó cautivas a 10 de las tribus. Pero hay un detalle muy importante que yo aprovecho siempre para decirlo. Si usted quiere conocer un problema, una causa bíblica, busque el pasaje de Principios. Y uno de los principios extraordinarios es que cuando se dé la redención de la tierra,
todas las cosas vuelven a ser como eran. Es decir, si Cristo viene, la naturaleza, el mundo, los mares, los ríos, volverán a ser como eran antes. Porque es una restauración basada en ese principio. Pero, por otro lado, tenemos nosotros la división de este rey, del reino de Israel, 10 al norte, 2 al sur. ¿Qué va a pasar? Cuando Cristo venga, basado en ese principio de volver las cosas a ser como al principio, ya no serán Israel, el reino de Israel y el reino de Judá, sino será solamente el reino de Israel. ¿Por qué? Porque es el nombre de las 12 tribus de los hijos de Jacob, de donde viene ese título, desde luego, de Israel. Y entonces ya tendremos que ya no serán más que Israel. Por eso le digo, se lo menciono porque habrá muchas ocasiones en que usted tendrá que apelar a ese principio para resolver un asunto que es oscuro. Ahora, empieza con Babilonia, que ciertamente alguien me decía, ellos tenían que buscar sus propios intereses. Indiscutiblemente, tenían sus propios intereses, pero necesariamente intereses subordinados a los intereses del gran dragón. De tal manera que sube al imperio y los demás reinos de la tierra quedan subordinados a este imperio de Babilonia. Entonces, dentro de esa batalla, la primer potencia espiritual que logra sacar adelante su imperio es Babilonia. Y Babilonia me interesa mucho porque la profecía le da mucha importancia. Por supuesto que no espero alcanzar a cubrir todo esto el día de hoy. Van a ser varias ocasiones. Pues venimos y la disfrutamos. Luego cae el imperio de Babilonia y lo sustituye el imperio medo-persa, representado por la plata. Un imperio poderoso, soberbio, grandísimo. Multitudes estaban bajo su señorío. Pero luego, después de ese segundo reino, producto de la batalla del mar Mediterráneo, ahora tenemos al tercero, que es el imperio griego, el imperio de Alejandro el Grande, representado en aquel leopardo que podía volar, consecuentemente significaba la velocidad con que él hacía las conquistas. De tal manera que en cosa de 10 años, Alejandro tenía a las naciones bajo sus pies. Ya tenemos el tercero. El primero fue Babilonia, el segundo Medo-Persa, el tercero el imperio griego. Pero ahora llega uno con una gran dureza, la dureza del hierro, y este es el imperio romano. Y ahí tenemos. Pero ¿qué es lo que quise yo señalar? Quise señalar, miren, la importancia que tiene el imperio de Babilonia, a grado tal que ese tiempo extraordinario se tuvo que apoyar en Babilonia. Qué interesante. Y eso es lo que a mí me interesaba mucho, porque este ángel, en el versículo 6, 7,
Este ángel del tiempo, Evangelio eterno, decía en alta voz: temed a Dios, denle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y aquí yo le voy a hacer una apreciación. ¿De qué tiempo está hablando? Pues quiere que le diga, pues se lo voy a recordar. Acuérdese que fuimos con el Señor Jesús a Nazaret y Él hizo una predicación en la sinagoga. ¿Qué hizo el Señor? Utilizó Isaías 61, del 1 al 2, pero solamente leyó el 1 y medio y la mitad del 2 no la leyó. ¿Por qué razón? Porque la otra mitad del versículo 2 se trataba de juicio. Y el Señor ha inaugurado en su discurso, ha inaugurado el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Porque habló de salvar a los cautivos, de redimir a los enfermos, a los necesitados. El evangelio agradable del Señor, que viene siendo pues el evangelio de la gracia. No puede ser otra cosa. Pero a la mitad, cuando Él llega a la mitad del 2, se detiene. ¿Por qué el Señor Jesús se detiene? Porque la siguiente parte habla de juicio. Y el evangelio de la gracia no es una época de juicio a nadie. Que ha habido grandes cosas, sí es cierto, pero el evangelio de la gracia no tiene como cuestión central juicio, sino bondad, misericordia, ayuda. Ese es el evangelio de la gracia que debemos de predicar. Pero miren lo que decía este ángel: teman a Dios, por la hora de su juicio ha llegado. Aquí precisamente en este pedacito está en la mitad del versículo 2 de Isaías 61. Porque se detuvo. Y ahora sí, termina el tiempo de la gracia y continúa el tiempo de juicio en la tierra. Y ahora sí, es correcto que lea el pasaje del ángel diciendo: teman a Dios, porque la hora de su venida ha llegado, porque su juicio ha venido. Entonces, a partir de aquí, ya tenemos juicio a la raza humana, juicio a la tierra, muchas cosas. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y ahora sí, ya cerramos todo eso, ya no volvemos. Pero aparece otro ángel que le siguió a este diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Observe usted lo que significa lo que está diciendo. Babilonia es la fuente de la fornicación de la tierra. Babilonia es la madre de la fornicación del mundo, porque ella le ha dado a beber fornicación a toda la tierra. Entonces ya tenemos a una Babilonia distinta al imperio medo-persa, distinto al griego y distinto al romano. Definitivamente. Aunque claro, todos los imperios, yo digo, el imperio romano absorbió a todos los imperios. Y encontramos en el imperio romano cosas que hacían en el imperio babilonio. Yo espero que usted vaya junto conmigo y me vaya oyendo tranquilamente. Entonces ya tenemos aquí un nuevo caso. Babilonia ha caído. Y entonces déjeme entrar a esa idea. Babilonia.
expliqué que hay uno donde se mencionan 7 imperios que eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y el Imperio Romano. ¿De acuerdo? Ahí son 7. Pero tenemos la otra figura en 4 combatientes que se daban a una gran batalla en el mar grande, en el mar Mediterráneo. Y que pareciera que cada uno, buscando sus propios intereses, se iba a apoderar del mundo entero. Y sí lograron algunas cosas, pero no se trataba de que ellos iban por sus propios intereses. Aunque fueran por sus propios intereses, no dejaban de ser gobernados por los intereses de Satán. ¿Cuál interés cree usted que tenga el diablo? Establecer un reino en la tierra a la manera del reino de Cristo entre los hombres. ¿O usted cree que el diablo no quería hacer eso? Pues tanto así que Jesús dijo, viene el príncipe del mundo, pero no tiene nada que ver conmigo. Entonces, sí había la intención bíblica de que Satán buscaba a la manera de lo que viene el reino de Cristo, a la manera esa, él quería establecer su propio reino entre los hombres. Acuérdese usted de eso. ¿Sabe qué? Nada más que alégrese por una razón. Porque Satán no puede. ¿Por qué no puede? Porque Dios estableció para tener el gobierno entre los hombres, necesita ser un hombre. Y el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. Y cuando Cristo venga en su segunda venida, tendrá todo el derecho de restaurar su reino en toda la tierra. Porque Él es un hombre. El Verbo se hizo carne. De ahí que se le llame el Hijo del Hombre. Qué interesante. Yo no, y usted me dirá, pero mire, en el tiempo de la gran tribulación, aquí está un reino que pretende o que tiene dominio sobre todos los imperios del mundo. Mírenlo, es cierto, nada más que hay un problema. En el caso del reino que se restaurará para Israel, es uno de Israel, es Cristo, es el Hijo de Isaí, es el Verbo hecho carne, es uno de los nuestros, con legítimo derecho de establecerse, con legítimo derecho de establecerse. ¿Vamos bien? Mientras que Satán, ¿en qué forma puede hacerse hombre? Y entonces no tiene la capacidad ni el derecho de gobernar entre los hombres. Por eso yo dije una vez enseñando, Satán no le quedó otra más que buscar un prestanombre. Y el anticristo es un prestanombre. Que si usted y yo vamos a irlo viendo en el capítulo 16 y 17, vamos a encontrar que no era un plenipotenciario, porque al parecer se le dio un golpe de estado, ya llegaremos a eso, y que 10 reyes que había en ese tiempo que se le dio imperio, lo que hicieron fue levantar o poner otra vez a ese líder del anticristo, levantarlo para que volviera a reinar. Quiere decir que no era un plenipotenciario. Tuvo que ser auxiliado, ayudado. Mientras que el caso de Cristo es distinto. Entonces, ¿ya entendió usted la diferencia entre un caso y otro? Entonces déjeme ir ya entrando un poquito a esto, a eso de Babilonia.
porque es extraordinario. Dentro de la importancia profética que se le da a Babilonia en la Escritura, y se le da importancia profética con el carácter de imperio, según el capítulo 10 de Génesis. Y además con historia milenaria, Babilonia. Y dentro de esa historia milenaria de Babilonia, esa historia imperial, resulta que destaca un nombre que según el capítulo 10, verso 8, y que por cierto sería bisnieto de Noé. Entonces yo le pregunto, ¿usted cree que no habría conocido a Noé, a Sem, Cam y Jafet? ¿Usted cree que no tenía trato con ellos? Debió serlo. Era un bisnieto de Noé. Pero ¿qué estoy planteando al decir eso? Bueno, que por ser un pariente cercano, y además no había muchos parientes. Si la tierra se estaba otra vez restaurando, la tierra había sido prácticamente borrada la existencia de la raza humana. Si nomás habían quedado 8. Entonces, necesariamente este bisnieto de Noé los conocía. ¿Por qué no pensar que Noé le comentó y le explicó lo que había pasado? Por lo que, al decir yo esto, no me queda más que decirles que este hombre sería un conocedor muy cercano a la historia del diluvio. Y tendrían que haberle contado necesariamente las razones de ese diluvio, que Dios los había castigado. Y a partir de esa información, hay mucha posibilidad que este hombre empezó a tener un sentimiento contra Dios. ¿Nunca se dice así? Claro que sí. Pues si la destrucción de toda la parentela de él había sido por causa del pecado y había sido una orden de Dios, entonces ¿por qué no voy a decir que este hombre era un conocedor de todas esas historias y que no le empezaron a gustar lo que Dios había hecho con su parentela? ¿O usted diría que no tuvo ninguna aprensión? Y entonces, a raíz de ese sentimiento de molestia, él va a ir construyendo lo que yo le llamo conducta histórica. Y fíjese lo que dice este versículo 8. Y Cus, o sea, descendiente de Sem, Cam y Jafet, un camita, engendró a un hombre llamado Nimrod. Y este hombre comenzó a ser poderoso en la tierra. Y lo describe el Génesis. Dice, este fue un vigoroso cazador delante de Jehová. Otra versión correcta dice, delante del Señor. Y yo digo, ¿y qué tiene de malo eso? ¿Qué tiene de malo que fuera un cazador? Algunos decían, es que era un cazador de leones porque había muchos leones. Pues lo que fuera, cazador de lo que fuera, era un buen cazador. Era un tipo peligroso.
que si usted quiere ponerlo como un fortachón, bueno, eso es otra cosa, pero yo no entiendo que esa sea la causa principal contra Nimrod. Pues ese es el asunto. Fíjese, si solo hubiera sido escrito, eso lo estoy diciendo yo, que fue un vigoroso cazador, no hay problema, pues sería nada más eso, más que un vigoroso cazador. ¿De qué? De lo que fuera. De elefantes, de gorilas, de leones muy bravos, de lo que fuera. Sería un vigoroso cazador. Sería solo eso. Y yo llegaría con él hasta allí. Podía estar bien. Pero la cuestión es lo que se le agrega. Vigoroso cazador. Y yo digo, ahí déjenle, estaría muy bien. Sí, nada más que la segunda parte dice, vigoroso cazador, delante del Señor, delante de Jehová. Y eso, para mí, denota una especie de revanchismo, de rencor frente a la persona divina. Fíjense, ya estoy diciendo que era un vigoroso cazador y que eso sería muy bueno, que era fortachón, que era bravucón, que era un estratega de guerra, lo que usted quiera. Pero pues yo no encuentro guerra en ese tiempo. ¿Sí? Definitivamente. Pero al tener el resentimiento, porque Dios había hecho justicia castigando a toda su parentela, ahí entramos a un terreno moral, donde es muy posible que fue razón de resentimiento, de molestia, de ira y de reproche al Altísimo. Porque esto no iba a terminar más que como un buen cazador, no. Fíjese, ahora está creciendo. Resulta que Nimrod estableció un gran reino, porque a veces nada más lo ubicamos en la Torre de Babel. No. Este reino lo narra el capítulo 10, verso 10, que dice, fue la cabecera de su reino Babel. No, Babel era la capital. Por eso al decir era la cabecera, ya no es lo mismo. Es decir, tenía muchas ciudades, pero él estaba en la capital, que era Babel. ¿Lo dice? Fue la cabecera de su reino, Babel, la ciudad de Erech, Akkad, Calné, en la tierra de Sinar, que hoy es Irán propiamente. Pero miren lo que sigue diciendo el 11, que no terminó allí Nimrod, que siguió avanzando en la construcción de ciudades, y de aquí salió Asur, de donde viene el nombre de Asiria, y edificó a Nínive. Y si usted va conmigo, pues cuando termine todo esto, empieza a leer la cantidad de ciudades que Nimrod construyó. No, era un hombre, un estratega, vamos a pensar, un gran estratega, poderoso, desde luego, en todos los sentidos de la palabra. Pero su resentimiento, por supuesto, su resentimiento, tenía como resultado que las gentes lo siguieran en su odio, en su resentimiento, en su forma de pensar. Y es aquí, en ese punto,
donde la Escritura hace una aclaración, que en el tiempo de Nimrod se hablaba un solo idioma y que todos tenían que pensar igual. ¿Va conmigo? Un solo idioma, una sola lengua y una sola forma de pensar. No se permitía disentir. Eso le dice la dureza y la furia de Nimrod. Es lógico que nadie se atrevía a contradecir nada. Entonces, sale de la zona de Irán, de Irak, y se va hasta el Asia Menor. Y allá construye el imperio asirio, por así decirlo, o los orígenes del asirio, pero construye Nínive. Estamos hablando desde el principio de esos tiempos. Por eso yo digo, ¿usted cree que Nimrod no era un conocedor de todas las cosas? Y que el rencor que él tenía era un rencor sólido. Para él había convencimiento de que Dios había cometido un abuso. Y él estaba dispuesto a vengarse por si un día Dios tratara de hacer lo mismo con otro diluvio. Habría una construcción que no le permitiría que la gente se ahogaran. Lea la Escritura, léala. Definitivamente, ¿cuánto nos ilustra la palabra? Y yo digo, conviene insistir en esta cuestión. ¿Creen ustedes que era un hombre enterado de las razones que indiscutiblemente Noé había comentado? Porque las razones que Dios había tenido para castigar al mundo no era cosa que Noé ignoraba, que los hijos de Noé ignoraban. Necesariamente, Nimrod era un conocedor de todas esas cuestiones. Sin embargo, por lo que se nota en su actitud, consideraba injusto lo que Dios había hecho. De tal manera que los imperios, la Torre de Babel, era una especie de venganza, de rechazo contra Dios. Y yo les pregunto, ¿creen ustedes que estaba enterado de las razones por las cuales Dios había destruido a sus antepasados? Porque eso es interesante. Mucha gente se queja de Dios porque no ayudó a sus padres, abuelos, tatarabuelos, porque les fue mal. Y tienen un resentimiento y queja contra Dios, aún dentro de las iglesias cristianas, evangélicas. Los he oído decir, quejarse, cuando que Dios es un Dios maravillosamente bueno. Y yo siempre he dicho, si Él no hubiera querido venir a salvarnos, no estaba obligado. Si lo hizo por el puro afecto de su voluntad. Que eso se convierta en una idea. De tal manera que él no aceptaba las razones de Dios. Qué interesante. Yo no estoy entrando todavía a Babilonia. Estoy entrando al antecedente de Babilonia. Porque Babel será después Babilonia. La continuidad de Babel es Babilonia. Y es la continuidad de Nimrod, de su forma de pensar, de su rencor y su odio, y su culto a Satán, que era el dios Baal.
Por lo que se entiende, mis hermanos, que en Nimrod había una fuerte relación entre él y los constructores de la Torre de Babel, puesto que había sido él el que ordenó, por si un día Dios quiere hacer lo mismo. Y me parece muy útil, fíjese, me parece muy útil lo que aquí escribe un historiador judío, Josefo. Guerras judías, las antigüedades. Usted los puede conseguir, esos libros, y son muy valiosos, muy, muy valiosos. Yo los tengo todos. ¿Qué libro no tengo de ellos? Por cierto, este Josefo era un sacerdote y andaba con el Imperio Romano en carácter de periodista, carácter de reportero. De tal manera que Josefo estuvo presente cuando la destrucción del año 70 de Jerusalén. Ahora usted me va a decir, oye, hermano Ramos, pero si va usted a citar a Josefo para apoyar las ideas de Babel, pues no se le hace que hay mucha distancia como para que además pues a él no le consta. ¿Y sabe qué le voy a decir? Que sí, que tiene razón, que a Josefo puedo decirle no te consta. Pero si analizo lo que los muchos exégetas explican, me parece más razonable lo que dice Josefo. Fíjese bien. De tal manera que escribe su versión de este caso de Nimrod y atribuye palabras a Nimrod en el sentido de que Nimrod había dicho que se vengaría de Dios. ¿Cuánta gente ahorita tiene deseos de venganza contra el Altísimo? Tenga cuidado de sus sentimientos hacia el Altísimo, porque Dios ha sido muy bueno. Y que por si quisiera ahogar al mundo con agua otra vez, que él iba a hacer una especie de construcción por si Dios quisiera ahogar al mundo otra vez con agua. Eso lo dice Josefo, para que usted no me vaya a decir, a ver, cíteme la escritura donde dice. No, no lo dice. Y Josefo tampoco podrá decir que se lo dijo Nimrod, porque estamos hablando de que Nimrod pues vivió muchos años antes, 1000 años antes más, mientras que Josefo estaba por acá el año 70 después de Cristo. Entonces ni lo conoció. Pero es razonable lo que dice Josefo. A mí se me hace razonable. Y que ese fue el motivo por el que construyó la Torre de Babel. Y ahora voy a decirle algo. Dice que cuando cites algo, por lo menos da una muestra, una prueba. Y dice Josefo que ese fue el motivo de la Torre de Babel. Y eso está escrito en su libro, escúcheme, Antigüedades de los Judíos, capítulo 4. Y yo lo tengo. Yo voy a terminar. Ahorita hemos hecho un tiempo muy bueno y vamos a arrancar.
Pero a mí me pareció que era necesario dar ese antecedente. Pues que usted dice que Babilonia, por eso, pero cuéntame el antecedente. Vamos un poco más al origen para ver qué pasó. ¿Cuáles son las posibilidades de que esto se convirtiera en una nación, en un imperio revanchista hacia Dios, vengativo, ocultista, satanista? Definitivamente creo que sí hay razón de pensarle. Y ahora sí, esto lo digo yo, pero si es solo una versión antigua que a Josefo le llegó a sus oídos, usted me va a decir por qué hay que darle importancia. Y entonces yo le vuelvo a decir, porque lo que dice Josefo, aunque vivió muchos años, 1000 años más tarde que él, me parece muy razonable que en la descendencia cercana a Noé, porque Nimrod era descendencia cercana a Noé, fuera motivo para que Noé y sus hijos, sus descendientes, contaran estas historias, contaran por qué Babel y la Babilonia antigua se convirtieron en reproche divino. Babilonia, dice Dios, la madre de todas las fornicaciones de la tierra. ¿Qué es fornicación? Una relación ilegal de personas que están casadas y que tienen relación. De tal manera que Babilonia, con su culto pervertido satánico, estuvo en relación con las naciones del mundo y las echó a perder. Y Dios le dice a Babilonia, fornicaria. Pero aquí voy a terminar con esto último, para que usted le piense. Que los cultos que celebraban ellos eran cultos donde en toda la nación tenían que participar. Tenía el carácter de una religión nacional. De sus cultos, como el culto a Baal o el culto al búho, en el cual había una participación masiva, por supuesto, con carácter de religión nacional. Era un caso único. ¿Usted creería, llevándonos más adelante hasta el tiempo del anticristo, usted creería que en el tiempo del anticristo se va a permitir la diversidad de formas de creer? Será obligatorio que solamente adoren a una persona, y en este caso el anticristo exigirá que solo a él se le adore, para que no diga en ese tiempo esta religión y esta otra. Se va a cancelar todo eso. Vaya a 1 Tesalonicenses, busque por allí y léalo. Se va a sorprender lo que dijo Pablo. Y precisamente a partir de allí nace una rebelión que tenía el germen del odio y el germen satánico en su vientre. Me refiero a esa forma de pensamiento. De tal manera que había una componenda entre gentes que hablaban el mismo lenguaje. Y como hablaban lo mismo, podían comentarse todo lo que ellos quisieran y pudieran. Y entonces se hacía una cantidad enorme de gentes con la misma idea, queriendo lo mismo, haciendo lo mismo. Y esto iba a degenerar necesariamente, es cierto, en otro diluvio o en otro, aunque murieran por fuego, pero iba a generar una destrucción de nueva manera. Y es ahí donde Dios hace lo siguiente: envía al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que las gentes empiecen a hablar una diversidad de idiomas.
Dos están platicando y de repente ya no te entiendo. No sé ni qué hablas. De tal manera que en esa diversidad Dios rompe esas alianzas. Las rompe. Y las rompe precisamente de esa manera. Que yo decía, qué interesante, el ángel que ahora viene en el capítulo 14, predicando a toda nación, tribu, lengua. Y yo decía, pero pues si hay una diversidad tan grande de idiomas, ¿cómo le van a entender? Bueno, el Espíritu Santo que causó la diversidad de idiomas, porque no pudo dar una operación donde todos entendieran otra vez el idioma de ese mensaje. No nacieron distintos mensajes de nuevo. No. De tal manera que en esa confusión de lenguas fue necesario la división de pueblos. Unos hacia un lado, otros hacia otro. Dice, y a causa de esto, en ese tiempo se repartió la tierra. Ahí tenemos y ahí nos vamos a quedar. Espero que el Señor les bendiga, mis hermanos. Padre eterno, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, en nuestro corazón. Yo te ruego que podamos ser ayudados del consejo de tu Espíritu para disfrutar estas verdades eternas. Por Cristo Jesús. Amén.